Hay una fecha que la mayoría de los usuarios de Windows no conocen. No la viste en ningún titular grande. Nadie te la mandó por correo. Y sin embargo, lo que ocurre en las próximas semanas, en mayo del 2026, puede determinar si tu computadora sigue siendo realmente tuya o si se convierte, de manera silenciosa e irreversible, en un dispositivo que depende de Microsoft para poder arrancar de forma segura. Esto no es exageración. Es la convergencia de tres cosas reales que están pasando al mismo tiempo. El fin del soporte extendido de Windows 10 acercándose a su cuenta regresiva final, el vencimiento de los certificados de Secure Boot que fueron emitidos hace 15 años y que comienzan a expirar en junio del 2026, y la eliminación definitiva de la última ruta conocida para instalar Windows sin una cuenta de Microsoft obligatoria. Si tienes una computadora con Windows 10 o incluso con Windows 11 y aún no has tomado una decisión consciente sobre tu futuro digital, este es el momento. Porque después de mayo, las opciones se reducen significativamente. Empecemos con los hechos fríos y duros, porque en este tema la claridad importa más que el drama. El 14 de octubre del 2025, Microsoft terminó oficialmente el soporte principal para Windows 10. Eso significa que desde esa fecha, los cientos de millones de computadoras que todavía corren Windows 10 en el mundo ya no reciben actualizaciones de seguridad rutinarias, parches de calidad, ni soporte técnico oficial, a menos que estén inscritas en el programa de actualizaciones de seguridad extendidas, conocido como ESU. Microsoft creó ese programa como un puente de emergencia de un año, disponible hasta el 13 de octubre del 2026. Para los usuarios domésticos, el ESU está disponible de tres maneras. De forma gratuita vinculando la computadora a una cuenta de Microsoft, con sincronización activa a la nube, canjeando 1,000 puntos de recompensas de Microsoft o pagando aproximadamente $30 por una licencia que cubre hasta 10 dispositivos. Para las empresas, el ESU tiene un costo por dispositivo que escala cada año que pasa. Pero el ESU no es una solución, es tiempo prestado. Y ese tiempo se acaba en octubre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver mayo del 2026 específicamente con todo esto? Aquí es donde los hilos se juntan de una manera que muy poca gente está discutiendo con la urgencia que merece. Mayo del 2026 es el mes en que Microsoft está comenzando a enviar notificaciones activas fuera de la aplicación de seguridad de Windows sobre el estado de los certificados de Secure Boot en tu dispositivo. La empresa confirmó que las alertas visuales y las notificaciones del sistema relacionadas con el vencimiento de los certificados comenzarían a aparecer en mayo del 2026, justo semanas antes de que los primeros certificados empiecen a expirar en junio. Para millones de usuarios de Windows 10 que no están inscritos en el ESU, esas notificaciones serán básicamente un mensaje que dice: tu computadora ya no recibirá las actualizaciones de seguridad más críticas del sistema. Entonces, ¿qué es exactamente Secure Boot y por qué su vencimiento importa tanto? Secure Boot es una función de seguridad que existe dentro del firmware de tu computadora, en el nivel del hardware mismo, antes de que el sistema operativo siquiera empiece a cargar. Funciona verificando que el software que intenta arrancar en tu computadora esté firmado con certificados confiables. Es la primera línea de defensa contra los llamados bootkits, que son un tipo de malware extremadamente peligroso porque se instalan antes del sistema operativo y pueden sobrevivir a un formateo completo del disco duro. El ataque más conocido de este tipo en años recientes fue Black Lotus, que Microsoft tuvo que combatir específicamente porque era capaz de evadir Secure Boot en sistemas vulnerables. Los certificados que hacen que todo eso funcione fueron emitidos originalmente en el año 2011. Durante 15 años, esos certificados han sido la base de confianza de la cadena de arranque seguro de prácticamente todos los dispositivos Windows del planeta. Y en junio del 2026 comienzan a expirar. La fecha exacta del primer vencimiento es el 27 de junio del 2026, con más certificados siguiendo en los meses posteriores. Microsoft confirmó esto oficialmente en su blog técnico de IT en febrero del 2026, después de más de 15 años de servicio continuo. Los certificados originales de Secure Boot están llegando al final de su ciclo de vida planificado y comienzan a expirar a finales de junio del 2026. La empresa describió esto como uno de los esfuerzos de mantenimiento de seguridad coordinados más grandes en la historia del ecosistema Windows. ¿Qué pasa si tu computadora no recibe los nuevos certificados a tiempo? Según Microsoft, la computadora seguirá arrancando normalmente. Las actualizaciones estándar de Windows seguirán instalándose, pero el dispositivo ya no podrá recibir nuevas protecciones de seguridad para el proceso de arranque temprano. Eso incluye actualizaciones al gestor de arranque de Windows, actualizaciones a las bases de datos de Secure Boot, listas de revocación y parches para vulnerabilidades recién descubiertas en la cadena de arranque. Con el tiempo, según las palabras exactas de Microsoft,
el dispositivo entra en un estado de seguridad degradado. Para los usuarios de Windows 11 que tienen actualizaciones automáticas activas, los nuevos certificados llegarán automáticamente a través de las actualizaciones mensuales regulares. La mayoría de los dispositivos manufacturados desde el 2024 ya tienen los certificados actualizados del 2023, pero para los usuarios de Windows 10 que no están inscritos en el ESU, la situación es muy diferente. Esos dispositivos simplemente no recibirán los nuevos certificados, no porque haya una falla técnica, sino porque Microsoft terminó su soporte y no tiene obligación de actualizar sistemas que están fuera del ciclo de vida soportado. Esto crea una intersección muy concreta de 3 problemas que se acumulan uno sobre otro. Primero, si tienes Windows 10 sin ESU, desde octubre del 2025 ya no recibes parches de seguridad para el sistema operativo mismo. Segundo, desde junio del 2026, si no tienes los nuevos certificados de Secure Boot, tampoco recibirás actualizaciones para el proceso de arranque. Computadoras perfectamente funcionales simplemente no tienen TPM 2.0, UEFI Secure Boot y un procesador en la lista aprobada por Microsoft. Las computadoras fabricadas antes del 2018, en términos generales, no cumplen esos requisitos. Lo que eso significa es que hay un número muy significativo de personas con computadoras que funcionan bien, que hacen todo lo que necesitan hacer, pero que desde la perspectiva de Microsoft están en una zona de abandono tecnológico. No pueden subir a Windows 11 de manera soportada, no pueden recibir el ESU de manera gratuita sin vincular su dispositivo a la nube de Microsoft. Y a partir de junio del 2026, tampoco podrán mantener actualizada la cadena de confianza más fundamental de su sistema. Simultáneamente, en las versiones de vista previa más recientes de Windows 11, Microsoft eliminó todos los mecanismos conocidos para crear una cuenta local durante la configuración del sistema operativo. La empresa lo confirmó oficialmente. Están removiendo los métodos conocidos para crear una cuenta local en la experiencia de configuración de Windows. Los usuarios necesitarán completar la configuración con Internet y una cuenta de Microsoft para asegurarse de que el dispositivo esté correctamente configurado. Comandos que durante años funcionaron para evitar ese requisito, como el popular OB Bypass NRO, ya fueron eliminados en versiones anteriores. Los métodos que reemplazaron a ese también están siendo bloqueados progresivamente. Lo que queda son soluciones cada vez más técnicas y cada vez más frágiles, que Microsoft tiene todos los incentivos para seguir cerrando. El vicepresidente de Microsoft, Scott Hanselman, escribió en la red social X el 20 de marzo del 2026 que su equipo está considerando revertir el requisito de cuenta obligatoria. Pero esa declaración no fue un anuncio, no vino con un compromiso, no vino con una fecha. Y mientras tanto, el código en las versiones de desarrollo de Windows sigue avanzando en la dirección opuesta. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos para alguien que está evaluando sus opciones hoy, en mayo del 2026? Si tu computadora es compatible con Windows 11, la ruta más simple es actualizar. Windows 11 sigue recibiendo soporte completo y los nuevos certificados de Secure Boot llegarán automáticamente. Pero si estás considerando actualizar a Windows 11, debes saber que estás aceptando un sistema operativo que en sus versiones más recientes requiere una cuenta de Microsoft para la configuración inicial, que viene con Copilot integrado, que tiene telemetría de uso que no puede desactivarse completamente, y que en marzo del 2026 introdujo una clave Identity Verify en su componente de inicio de sesión relacionada con verificación de edad y reconocimiento facial. No son argumentos en contra de Windows 11, son datos que debes conocer antes de decidir. Si tu computadora no es compatible con Windows 11, tienes 4 opciones reales. La primera es inscribirte en el ESU de Windows 10 y usarlo como tiempo para planificar tu siguiente movimiento. El programa cuesta aproximadamente $30 para usuarios domésticos y te cubre hasta octubre del 2026. Es un puente, no una solución permanente. La segunda es intentar instalar Windows 11 en hardware no compatible usando herramientas de terceros. Esto funciona en muchos casos, pero Microsoft no soporta esa configuración. Las actualizaciones futuras pueden ser impredecibles y aceptas el riesgo de que en cualquier momento Microsoft pueda bloquear esa ruta. La tercera es Chrome OS Flex, el sistema operativo de Google diseñado para revivir hardware antiguo. Es gratuito, fácil de instalar y convierte computadoras viejas en dispositivos centrados en el navegador. Si tus necesidades principales son navegar por Internet, usar aplicaciones web, correo electrónico y videollamadas, Chrome OS Flex es una opción legítima y honesta. La limitación real es que no corre aplicaciones de escritorio tradicionales de Windows o Linux de manera nativa. La cuarta opción es Linux. Y aquí es donde vale la pena detenerse más tiempo, porque Linux se ha convertido en la opción sobre la que más personas están preguntando y sobre la que hay más confusión. Linux no es un sistema operativo difícil en el año 2026.
no de la manera en que lo era hace 10 años. Distribuciones como Linux Mint, Zorin OS y Ubuntu están diseñadas específicamente para personas que vienen de Windows y quieren una experiencia familiar. Zorin OS 18 tuvo un pico masivo de descargas en las semanas posteriores al 14 de octubre del 2025, cuando el soporte de Windows 10 terminó oficialmente. Linux Mint es ampliamente recomendado como el punto de entrada más natural para usuarios de Windows por su interfaz similar, su estabilidad y su soporte activo de la comunidad. ¿Qué puede hacer Linux que Windows hace? La navegación web es idéntica. El correo electrónico funciona perfectamente. La ofimática está cubierta por LibreOffice, que es gratuito y compatible con formatos de Microsoft Office. La reproducción de video, música y streaming de plataformas como YouTube, Netflix y Spotify funciona sin problemas en el navegador. Para muchos usuarios, el 95% de lo que hacen todos los días en una computadora funciona perfectamente en Linux, con cero costos de licencia y sin necesidad de una cuenta vinculada a ninguna corporación. ¿Qué no puede hacer Linux fácilmente? Las aplicaciones de Adobe, como Photoshop e Illustrator, no tienen versiones nativas para Linux. Los juegos de Windows tienen compatibilidad variable. Muchos títulos populares corren bien a través de Proton, que es la capa de compatibilidad desarrollada por Valve para Steam, pero no todos los juegos funcionan. Algunas aplicaciones empresariales específicas de Windows, software contable, herramientas de diseño industrial y ciertos programas educativos no tienen equivalentes directos en Linux. Si tu trabajo depende de alguna de esas aplicaciones, la migración requiere más planificación. Pero para el usuario promedio que usa su computadora para trabajar con documentos, navegar por Internet, comunicarse por correo electrónico y videollamadas y ver contenido en streaming, Linux es una alternativa completamente viable hoy. En mayo del 2026, y hay un argumento adicional que va más allá de la funcionalidad técnica. Linux no requiere una cuenta para instalarse. Linux no tiene telemetría que no puedas controlar. Linux no tiene Copilot integrado que observa lo que escribes. Linux no tiene una clave Identity Verify en su sistema de inicio de sesión. Linux no te enviará notificaciones diciendo que tu cadena de confianza de arranque está degradada porque una corporación decidió cambiar sus certificados. En Linux, tú eres el administrador real de tu propia computadora, el sentido más fundamental de esa palabra. Ahora, para ser completamente honesto, Linux tampoco está exento de los vientos regulatorios que describimos en videos anteriores. El Parents Decide Act a nivel federal y las leyes estatales de verificación de edad en California y Colorado también apuntan hacia Linux, aunque con mucha menos capacidad real de hacer cumplimiento en proyectos de código abierto descentralizados. Y distribuciones como Zorin OS y Linux Mint están atentas a esos desarrollos. Pero hoy, en mayo del 2026, Linux sigue siendo el sistema operativo que más respeta la autonomía del usuario de todos los que existen con uso masivo. ¿Cuál es entonces el panorama real de la decisión que tienes frente a ti? Si estás en Windows 10 y tu computadora soporta Windows 11, considera actualizar antes de junio. Los certificados de Secure Boot llegarán automáticamente. Tu transición será la más limpia. Si estás en Windows 10 y tu computadora no soporta Windows 11, tienes hasta octubre del 2026 con el ESU como escudo de seguridad. Usa ese tiempo para probar Linux en modo de arranque desde USB antes de comprometerte. Es literalmente gratuito intentarlo sin instalar nada permanente en tu computadora. Descarga Linux Mint o Zorin OS, grábalo en una USB, arranca desde ella y úsala un par de días. Si tu flujo de trabajo funciona, ya tienes tu respuesta. Si ya estás en Windows 11 y te preocupan los temas de privacidad y control, tus certificados de Secure Boot están siendo actualizados. Pero si el modelo de Microsoft, con su cuenta obligatoria, su telemetría y la infraestructura de identificación que está siendo construida dentro del sistema, te incomoda, este es también un buen momento para explorar alternativas. El cambio siempre es más fácil cuando lo haces, antes de que te lo impongan. La industria tecnológica tiene un patrón muy establecido. Los cambios que afectan profundamente a los usuarios ocurren gradualmente, luego de repente. Windows 10 fue gradual durante un año. El fin del ESU en octubre del 2026 será de repente. Los certificados de Secure Boot expirarán en junio de forma gradual en una primera ola, y luego el efecto acumulado llegará de golpe para quienes no actuaron. La cuenta obligatoria de Microsoft fue gradual durante años, y ahora es prácticamente inamovible en las versiones más recientes del sistema. Estamos en mayo del 2026. Tenemos aproximadamente 5 meses antes de que el ESU de Windows 10 expire definitivamente. Tenemos unas pocas semanas antes de que los primeros certificados de Secure Boot comiencen a vencer en junio.
Y tenemos, en este momento, la ventana más amplia que tendremos para hacer una transición ordenada, planeada y sin urgencia artificial. Porque cuando la urgencia artificial llegue, cuando la notificación aparezca diciendo que tu dispositivo está en un estado de seguridad degradado, cuando el ESU expire y tu computadora deje de recibir los últimos parches de seguridad del kernel, cuando la próxima vulnerabilidad explotada activamente sea reportada por CISA y tú sepas